Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta quinta conferencia de punto de partida, esta quinta tema de punto de partida de esta serie de punto de partida. Qué bueno que están con nosotros. Estamos seguros que si tú nos has acompañado durante estas 5 semanas ya con estamos seguros que va a traer demasiada bendición a tu vida toda esta serie. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta un poco fuerte. ¿Qué puede borrar mi pecado? Y esa es una muy buena pregunta, tal vez incómoda para muchos, tal vez difícil de abordar para muchas personas, pero en algún momento tendremos que batallar con esta pregunta. ¿Qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede limpiar y llevarse mi pecado? ¿Qué puede limpiar nuestras conciencias? Y más allá de cualquier trasfondo religioso, de cualquier religión que tú tengas o que hayas conocido o que hayas escuchado, tal vez en algún ambiente judío, en algún ambiente católico, cristiano, musulmán, en algún momento todos tendremos que hacernos esta pregunta. Y muchas veces como que a este tema queremos darle la vuelta y quisiéramos no abordarlo. ¿Qué puede hacer que yo experimente esa paz? Esa paz como cuando éramos niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede hacer que tú y yo olvidemos todas esas cosas o dejemos atrás todas esas cosas que hemos pasado? A lo largo de nuestra experiencia de vida intentamos todo, nos esforzamos más, somos más disciplinados, nos creamos nuevas metas, nos prometemos a nosotros mismos, a las personas que nos rodean, nos prometemos que vamos a cambiar, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tropezar de esa manera, no vuelvo a cometer esos errores, no vuelvo a descuidar esa área de mi vida. Pero a pesar de que intentamos, ¿qué pasa? Muchos de nosotros intentamos con religión, intentamos tal vez acercarnos a Dios, nos intentamos refugiarnos en Él, en fin, intentamos ser mejores seres humanos. El esposo intenta ser mejor esposo, intenta ser mejor padre. El hijo intenta ser mejor hijo, intenta ser mejor en la escuela, intenta honrar a sus padres. El trabajador intenta poner más diligencia, más empeño en su trabajo. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, de todo nuestro empeño, en ocasiones hay ciertas cosas, ciertos desiertos que muchas veces nos hacen volver a nuestro pasado y vienen esas caídas, esos tropiezos. Hay cosas que inclusive te trasladan a esos momentos difíciles. Tal vez una canción, tal vez una simple palabra, tal vez una persona. Es más, a veces un simple olor te hacen recordar alguna situación difícil, algún dolor, toda esa culpa, toda esa frustración. Es más, hay personas que no se atreven a pasar por un lugar porque les recuerda algo malo o porque sienten dolor, nostalgia. Muchos de nosotros al ver una simple foto nos causa tanta carga, nos causa tanto dolor. Recordemos un poco de la primera conferencia de esta serie Punto de Partida. Hablábamos de cómo era cuando éramos niños, esa fe de niños. Al igual que esa fe de niños había esa inocencia de niños. Esos problemas que teníamos tal vez como niños, ¿de qué le hiciste? Pues a lo mejor no hiciste la tarea, te peleaste con tu hermano, pero conforme vamos creciendo, conforme vamos nosotros madurando, llega el momento, en el momento en el que nosotros nos encontramos en nuestra edad adulta, que todas esas cosas que vivimos de niño no son comparado nada con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué habíamos hecho de niños y qué es lo que ahora hemos hecho? Por eso esta gran pregunta, ¿qué puede borrar mi pecado? Hemos hecho cosas que quisiéramos olvidar, cosas que quisiéramos dejar atrás. Algunas cosas de lo que has vivido tal vez te sean divertidas, tal vez en algún momento está platicando un amigo alguna anécdota, así de alguna situación y tú digas, eso no es nada, mira, a mí me pasó esto. Y entonces te agrade contarlo, pero hay tantas cosas más que no te agrada contar, que nos da vergüenza, que quisiéramos meterlas en un cofre y atarlo con cadenas y echarlas al fondo del mar y nunca más sacarlo. Muchos tratan de enterrar todo esto en el mar del humanismo. Nadie es perfecto. Estaba joven, estaba enojado. Fue una etapa de mi vida en la cual estaba solo, me sentía mal, estaba roto por dentro, no tenía opción, no sabía. Y todo esto es cierto, pero el reconocerlo no limpia el pecado, no quita el dolor, simplemente no se va. Ahí sigue cada segundo y cada segundo.
Y estas excusas que nosotros a veces damos se vuelven inútiles para resolver lo que el día de hoy sentimos. Porque en el fondo de esta pregunta, ¿qué puede borrar mi pecado? Hay dos grandes asuntos de raíz. El primer asunto es el perdón. Tú y yo anhelamos ser perdonados. Es más, muchos de nosotros cargamos con esa gran losa de no poder perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos, por lo que causamos, por el daño que ocasionamos. ¿Cómo pude cometer esa equivocación? ¿Cómo pude ofender a mi esposa? ¿Cómo pude descuidar a mi familia? ¿Cómo pude dejarme llevar por esas malas gentes? ¿Cómo pude poner mi confianza en esa gente? Y no logramos salir bien librados al hacernos esta pregunta: ¿qué puede borrar mi pecado? Por otro lado está la otra cuestión, y es esa sensación de deuda. Esa sensación de deberle a alguien o debernos a nosotros mismos. Por ejemplo, un hijo puede pensar: sabes, creo que debí de ser mejor hijo. Creo que debí de sacar mejores calificaciones, de honrar a mi papá, de honrar a mi mamá. Debí de haber visitado a mi madre más seguido. Creo que debí de haber sido mejor hijo. Un padre puede pensar: creo que debí de ser mejor para mis hijos. Creo que debí de haber estado ahí. Creo que debí de haber trabajado menos y disfrutarlos más. Debí de ser más amable. Debí. Y este es el asunto, esa sensación de deuda que tenemos. Y reflexionamos y decimos: es que yo no soy así. Yo no soy esa persona. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento me desvié? Si pudiera perdonarme a mí mismo, si pudiera pagar esa deuda, entonces esa sombra se iría. Eso lavaría todo lo que he hecho. Entonces podemos regresar un poco a la segunda conferencia de esta serie Punto de Partida, y veíamos que ¿soy una persona que comete muchos errores o soy un pecador? Mucho tiempo hemos dicho que cometemos errores, pero un error lo enmiendas, un error borras y vuelves a escribir, un error das la vuelta y regresas y llegas al lugar donde querías, un error vuelves a teclear el NIP de la tarjeta y listo. Pero hay errores que no se pueden corregir. Tú sabes que no se borran. Y recordamos lo que vimos esa mañana hace 3 semanas, que quizás porque es más que un simple error. Un error es por falta de información, por mala información, o porque simplemente no te diste cuenta. Pero ¿cómo le llamamos a esos errores que cometemos a propósito? ¿Por qué nos resistimos tanto a esa idea de que es más que un error? Que quizás se trate más bien de pecados. Error o pecado. Si reconoces que es pecado, es tremendo porque te sientes de lo peor. Si llegas a esa condición, te sentirás mejor porque permitirá que opere el perdón. Si llegas a esa condición de sentirte mal por tu pecado, al final terminarás sintiéndote bien porque podrás ser restaurado. ¿Y qué puede lavar esos pecados? ¿Qué puede borrar todos estos pecados? ¿Hay alguna forma? Sé que no puedo cambiar lo que ha pasado. He tratado de mejorar de cara al futuro, pero ¿qué puede lavar ese pecado? Y saben, cada sistema religioso, cada religión, cada sistema de fe te dice: haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero el cristianismo es distinto, porque no se trata de algo que puedas hacer, sino se trata de alguien que ha hecho, alguien que se ofreció a sí mismo como la solución. Así es que Juan cuenta en el Evangelio de Juan, en el Evangelio que él mismo escribió, que había otro hombre llamado Juan el Bautista. Él estaba en la región de Judea y hacía algo que nadie más había hecho. Él bautizaba a las personas. Él bautizaba y era una inmersión era mediante inmersión sumergirse en el agua. Y era como una limpieza de todos los pecados que habías cometido. Juan estaba ahí en ese río y le decía a la gente que se bautizaran, que necesitaban arrepentirse. Y muchas gentes de las áreas cercanas venían a él. Se llenaba el río Jordán para ver a este hombre, para que la gente fuera bautizada. Y dice en Marcos 1:5 que toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Era un hombre que se vestía raro, hablaba algo muy adelantado para sus tiempos, vestido de pelo de camello y taparrabos de cuero.
Así era Juan. Era tan atractivo que los fariseos y los maestros de la ley pensaban, tal vez el Mesías ha llegado. Nadie había atraído a una multitud así jamás. Todos salían de esa ciudad para escuchar el mensaje que él tenía. Un día estas personas tomaron valor y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres el Mesías? ¿Acaso eres un profeta? ¿Quién eres? ¿Eres a quien hemos estado esperando? ¿Quién eres? Y Juan el Bautista les contesta en Juan 1:26, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Imagínense, Juan sabía quién era Jesús y Juan les contesta, aquí está, ya llegó. Si ustedes creen que yo soy especial, si ustedes creen que yo soy aquel que están esperando, el que viene atrás de mí, no soy siquiera digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y entonces cuenta, el Evangelio de Juan cuenta que estaba Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y no era un mensaje fácil porque era, eres malo, arrepiéntete. Y la gente no podía dejar de escucharlo, no podía dejarlo oírle, porque si algo tenemos es bastante culpa en nuestras vidas. Y no podemos muchas veces dejar de escuchar esos mensajes. Y entonces estaba ahí parado en medio de esa gente, haciendo todo lo que siempre hacía, bautizando, dando el mensaje, y de repente se para, al día siguiente para y dice, cuando se acerca Jesús, ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús se acercaba a ese lugar y cuando Juan el Bautista lo vio, dice, ahí viene el Cordero de Dios. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Tal vez la gente que estaba ahí buscaba un borreguito, porque por casi 1500 años esta gente sacrificaba corderos y drenaba esa sangre para ofrecerla como sacrificio por el perdón de sus pecados. Era como que alguien tenía que pagar por lo que nosotros hacíamos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase, Cordero de Dios? Hasta la cantábamos. Pero ¿has pensado verdaderamente en esa frase? No la entendemos. El día de hoy esperemos que nos quede bien claro. Entonces, imagínense en ese tiempo Juan diciendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió un Cordero que quite el pecado del mundo. El pecado del mundo. El pecado del mundo. No solo pecado judío, no solo pecado católico, no solo pecado cristiano, que quite el pecado del mundo. Y bueno, Jesús ahí caminaba en su ministerio después de ser bautizado. Caminó en su ministerio, hacía prodigios, maravillas, sanaba a la gente, resucitó a su amigo. Y de repente él les decía, ¿saben? Voy a ser apresado. Y nadie le creyó. ¿Cómo apresado? Si siempre estás rodeado de multitudes. ¿Cómo? Era intocable porque siempre había mucha gente alrededor de él. Y entonces, cuando Jesús sabe que se acerca a su final, se reúne con sus discípulos en esa última cena de Pascua y le dice, ¿recuerden qué era la Pascua? La Pascua significaba cuando los antepasados habían sido liberados de Egipto. Cuando los antepasados habían confiado en Dios y habían puesto esa señal en las puertas, y entonces el ángel de la muerte había pasado por todos los hogares que no tenían esas señales y había matado a todos los primogénitos. Entonces así es cuando el pueblo sale, y entonces Jesús le dice, a partir de hoy quiero que celebren esto en mi nombre. Sé que en la Pascua celebramos algo que hace muchos años pasó, decía Jesús. Celebramos esos antepasados que fueron liberados. Pero a partir de adelante quiero que celebren la Pascua en mi nombre. Que piensen en mí. Quiero que piensen que este pan simboliza mi cuerpo roto y este vino representa la sangre que pronto será derramada por ustedes. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no lo entendieron. Llegó el momento, lo apresaron, lo golpearon, lo humillaron y lo crucificaron.
Isaías 53 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este hombre no cometió ningún pecado. Este hombre no merecía esa muerte. Esos clavos los merecíamos nosotros. Él no cometió maldad, Él no conoció maldad, pero se hizo maldito, porque el libro de Gálatas 3:3 y Deuteronomio 21:23 dice: maldito el que es colgado de un madero. ¿Sabes? Él se hizo maldición para que tú pudieras obtener esa bendición de la vida eterna. Y sabes, algo que nosotros podemos ver en medio de todo esto y que está ahí escondido en los evangelios es que Jesús no se sofocó. Normalmente las personas que eran crucificadas se sofocaban porque después de estar un tiempo así crucificado en el madero, ellos, cuando ya los centuriones ya iba a anochecer o se cansaban, le quebraban las rodillas, le quebraban las piernas, y entonces ellos perdían el apoyo del pequeño escaloncito que tenía la cruz, y entonces quedaban colgados y morían sofocados. Pero Jesús fue diferente. Jesús no se sofocó, sino que Jesús derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Así como lo hacían en los corderos que drenaban toda la sangre, así Jesús derramó hasta esa última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados. Y bueno, ¿qué puede llevarse a tu pecado? ¿Quién puede hacerlo? 20 años después de la crucifixión estaba Pablo decidido a acabar con los seguidores de Jesús, y casi lo logra cuando se le aparece Jesús y conoce a ese gran Salvador resucitado, y todo cambió. Y entonces Pablo escribe una carta a unos cristianos en una iglesia nueva. Y escuchen esta interpretación acerca de lo que Juan el Bautista ya había predicho, lo que predijo y que se cumplió después. Colosenses 2:13 nos dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Deuda pagada. Deuda pagada. La diferencia es que tú no pagaste. La diferencia es que tú no sufriste. La diferencia es que lo hizo Cristo. Él fue el que pagó. Él fue el que pagó nuestra deuda. No tienes que perdonarte porque ya has sido perdonado. Y si quieres pasar el resto de tu vida descubriendo cómo lavar tu pecado y deshacerte de tu culpa por ti solo, ese es tu problema. Pero yo quiero decirte que solo a través de la sangre de Jesús, derramada en la cruz, en el Calvario, por ti y por mí, es como podemos ser libres. Solo una persona dijo: no se trata que hagas esto. Eso se logra con mi vida, dice Jesús. Eso se logra con mi sangre derramada en la cruz del Calvario por ti. Yo ya lo hice. Yo ya hice lo más difícil. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a lo mejor me dirás: bueno, está muy bien, pero ¿qué hago con todas estas memorias? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esto que a veces siento que no me deja avanzar? Ese dolor, esa culpa, ese sufrimiento, ¿qué hago? El día de hoy yo te digo que es hora de cambiar ese dolor, ese sufrimiento por agradecimiento. Agradecimiento, claro. Claro que sí. Todo eso quedará como un recordatorio de cuánto Dios te ama. Un gran recordatorio de dónde Dios te levantó. Un recordatorio de esa gracia inagotable, de esa misericordia, de ese amor que Cristo tuvo y que Cristo tiene por ti y por mí. Hoy acércate con un corazón agradecido y dale gracias de dónde te sacó, de dónde nos rescató.
Juan 3:16 dice que pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Le doy, dile, te amo, Dios, gracias. Es cierto, mi pasado, mi pecado, todo eso queda atrás. Todo eso queda atrás porque algunos de los escritores o de las personas estudiosas de la Biblia dicen que cuando Jesús estaba en ese monte y estaba sudando gotas como de sangre, en ese momento estaban siendo puestos tus pecados sobre de Él. Y cuando Él murió, Él se llevó todos esos pecados. Él ya pagó esa deuda. Murió por tu pecado. Algunos dicen, ¿por qué tanto dolor tuvo que sufrir Jesús? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué hacerlo así si era un buen hombre? Y eso es porque todo eso que Él sufrió es porque el pecado de la humanidad era tan grande. Y es tan grande. Y Él tenía que pagarlo. Él tenía que ser humillado. Él tenía que ser golpeado. Él tenía que ser muerto en esa cruz para el perdón de tus pecados y de mis pecados. ¿Quiénes somos nosotros para condenarnos si Cristo ya pagó por nosotros? Tú has sido perdonado el día de hoy. Y ahora la pregunta que yo te hago es, ¿has recibido ese perdón? ¿Sabes que Jesús firmó tu paz? Jesús firmó tu libertad en esa cruz del Calvario. Hay unas palabras hermosas que dijo antes de entregarse a la muerte en esa cruz por ti y por mí. Y esas palabras vienen en el Evangelio de Juan 19:30 y son: consumado es, precio pagado, deuda anulada. No es que nadie haya pagado, es que Cristo pagó por ti. ¿Recuerdas la historia de Abraham hace unas semanas? Abraham tomó la decisión de confiar en Dios y Dios lo reconoció como justo delante de él. Los autores del Nuevo Testamento enseñan lo mismo, que al poner nuestra confianza en la muerte de Jesús como pago por nuestros pecados, entonces recibimos una nueva vida, recibimos la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Hoy, amigo, si nunca lo has hecho y si el día de hoy decides poner tu confianza en Dios, decides dejar atrás tu pasado y caminar hacia el futuro que tienes con Jesús, si hoy decides y crees en la muerte de Jesucristo y la resurrección por el perdón de tus pecados, si el día de hoy decides aceptarle como tu Rey y como tu Salvador, yo te invito que hagas una oración conmigo en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú pagaste por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, Señor. No tenemos por qué seguir nosotros recordando todas esas cosas, todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Gracias, Dios, porque sabemos el día de hoy y estamos agradecidos porque tú nos has rescatado, porque tú pagaste ese precio, porque tú eres nuestro Redentor, porque tú eres nuestro Salvador, porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario el día de hoy nos da la oportunidad de ser llamados hijos tuyos, Padre. El día de hoy te aceptamos como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a cada vez comprender más acerca de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Renunciamos a toda obra infructuosa de las tinieblas, Señor, y te pedimos que se haga en nuestra vida, Señor, tu voluntad y ya no la nuestra, Dios. En el nombre de Jesús. Si el día de hoy has decidido creer y confiar en ese plan perfecto de Dios tuvo a través de la muerte y la resurrección de Jesús, te invito a que continúes con nosotros. Te invitamos a que continúes
conociendo cada vez más de Jesús, cada vez más de ese amor inagotable que puede borrar tu pecado, solo la sangre de Jesús. Y bueno, amigos, hasta aquí dejamos esta quinta conferencia de punto de partida. Recuerda que esto no se acaba aquí, que esto todavía faltan 2 conferencias más. Y aparte, si tú quieres conocer un poco más de todo lo que es punto de partida, te invitamos a que próximamente, cuando se aperturen los grupos de corto plazo, tú te puedas inscribir. Recuerda que lo que ahorita nosotros estamos dando o estamos viendo como temas son solamente una parte, pero si tú te inscribes después y tú decides participar con nosotros, de verdad que vas a saber todavía aún más de todo esto que te estamos mostrando, que te estamos enseñando. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo.